al cuarto encuentro de lectura, escritura y oralidad. Es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo esta serie de actividades que tenemos para todas y todos nosotros. Y pues ha llegado el momento de la participación del panel de el papel de la biblioteca en la nueva escuela mexicana, y me complace presentar a las dos compañeras que nos platicarán justo de qué va esta participación de la biblioteca en la nueva escuela mexicana. Y por ello, pues me gustaría presentarles a Verónica Juárez Campos. Ella es bibliotecaria con más de 20 años de experiencia en bibliotecas especializadas para las Naciones Unidas, así como para bibliotecas gubernamentales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y principalmente en sistemas de bibliotecas públicas. Es especializada en lectura en pantalla, literatura juvenil e infantil y biblioteca pública. Pido un aplauso para ella, por favor. Y también nos acompaña esta tarde Alejandra Quiroz Hernández, bibliotecaria pública y escolar, profesora de educación secundaria y preparatoria, editora y consultora, para quien también pido un aplauso, por favor. Para iniciar esta conversación en torno a las bibliotecas escolares, en este nuevo panorama de la nueva escuela mexicana, me gustaría hablar de cómo la nueva escuela mexicana busca que la comunidad tenga un papel integrador en el aprendizaje. Entonces, me gustaría que nos platicaran cuál es este papel de la biblioteca como un espacio, como un instrumento para cumplir este propósito. Gracias, buenas tardes. Un gusto compartir mesa hoy con Ale, a quien conozco desde hace algunos años y he seguido también su trabajo. Bueno, antes es importante ver que hay distintos tipos de bibliotecas, ¿no?, que fungen para distintas necesidades. Encontramos académicas, universitarias, escolares, públicas, especializadas, centros de documentación, hay cualquier cantidad de tipología, por llamarlo así, de bibliotecas. Para este caso específicamente de la nueva escuela mexicana voy a hablar de dos en específico. Creo yo que vamos a estar hablando de dos en específico que son la biblioteca escolar y la biblioteca pública. Y bueno, estas dos bibliotecas, la biblioteca escolar que se inserta dentro de una institución educativa básico y que está básicamente para apoyar los planes y programas educativos tanto para los niños como para los docentes. El otro aspecto o espectro que tenemos es la biblioteca pública, que es una biblioteca de carácter general, que también apoya de cierta manera la educación, aunque apoya otros intereses de la población más en general. Aquí hay niños, hay adolescentes, hay adultos, personas de la tercera edad. ¿De qué manera estas bibliotecas van a apoyar a la educación? Bueno, también aquí me voy a ir a dos manifiestos que nos rigen a los bibliotecarios, que son el manifiesto por la biblioteca pública de la IFLA y la Federación Internacional de Bibliotecarios y Asociaciones Bibliotecarias, el manifiesto por la biblioteca pública y la biblioteca escolar. Son dos, los dos han sido recientemente renovados en 2022 y me voy precisamente a estos manifiestos porque en estos manifiestos se ve muy claramente el papel educativo de la biblioteca escolar y el papel educativo de la biblioteca pública como integradora, como parte integrante, es decir, que no pueden estar disociadas. Y algo a lo que debemos de aspirar todos es que las bibliotecas estén integradas, aunque cumplan diferentes necesidades o cubran distintas necesidades y apoyen a distintos públicos. Lo cierto es que debemos de hablar de una integración. En estos dos manifiestos aparece el componente educativo, que es muy importante. Yo les sugeriría que los revisaran y que vieran un poquito cómo efectivamente tanto la biblioteca escolar como la pública, más la biblioteca pública, cumple con estas expectativas, apoya la educación, apoya a los docentes, apoya incluso a los padres de familia, apoya, pues es el punto central la educación, ¿no? O sea, no hay como manera de alejarse de una biblioteca que apoya en este sentido.
Gracias, igualmente gracias por la invitación y un gusto compartir con Vero. Además de lo que ya ha comentado Vero sobre considerarla, gracias. Entender que todos estos espacios, todas estas bibliotecas buscan hacer que las personas sean protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? La escuela le da herramientas a las personas para aprender a leer, aprender a investigar, aprender a hacer distintas cosas de orden educativo, y es la biblioteca donde se refina esas herramientas y se vuelve uno protagonista, ¿no? En la escuela, pues generalmente tienes al docente que te va orientando sobre alguna serie de temáticas o te va mostrando pues sí, las enseñanzas de acuerdo a un currículum. Y en la biblioteca tú puedes elegir qué fuentes vas a consultar, por qué vas a elegir, no sé, libros por encima de revistas, ¿no? O pues no sé, vas a navegar sobre distintos medios que tú vas eligiendo para soportar todas esa información que necesitas, ¿no? Entonces pienso que ese es el rol principal de la biblioteca en la nueva escuela mexicana, ¿no? La nueva escuela mexicana plantea que haya como cierta autonomía didáctica, ¿no? O sea, que los docentes puedan elegir qué contenidos y cómo los enseñan, que pienso que eso viene un poco también desde antes, pero bueno, ahora se enfatiza sobre todo eso y multiplicar los espacios de aprendizaje. Entonces la biblioteca específicamente escolar, cuando existe, ¿no? Porque también no es que todas las escuelas lo tengan, bueno, puede contribuir muy bien a ese papel. Pero sí me gustaría enfatizar que lo que buscamos en las bibliotecas es que los sujetos se vuelvan protagonistas de su propio aprendizaje. Muchas gracias. Justo hablando de bibliotecas escolares y justo hablando de este acceso a la información, pues me gustaría preguntarles qué políticas públicas deben cambiar o qué programas deben crearse para fortalecer las bibliotecas escolares. Uy, uy, mira, bueno, estuve revisando también para esta charla y un poquito cuántas escuelas hay, cuántas bibliotecas hay, un poquito para saber, ¿no? En el país existen más de 255,589 escuelas de nivel básico y nivel medio superior en todo el país. De esas, este es un dato del INEGI para el ciclo escolar 2020-2021. Después, en el World Library Map de la IFLA, que está en línea, en México, para el 2015, o sea, ni siquiera estamos hablando de 2023, hay 8 años de distancia, hay solamente registradas 5,904 bibliotecas escolares. Es decir, no se cubre ni un 2% de bibliotecas escolares en los recintos educativos. Ahí ya nos está dando un foquito rojo de qué es lo que está pasando. No hay políticas públicas, no hay como tal una ley de bibliotecas escolares, tenemos una ley nacional de bibliotecas públicas, que bueno, ese ya es otro tema de la cual podríamos hablar muchísimo, pero ese es el punto, que no hay políticas públicas. Desde luego que se necesitan políticas públicas, leyes, necesitamos que las bibliotecas se hagan visibles, no las bibliotecas escolares. Nos dice mucho este 2% de bibliotecas en las escuelas que además generalmente o muchas veces no cumplen los espacios, no son adecuados, no tienen el acervo específico. Entonces sí es importante que haya políticas públicas en las que se involucren tanto gobiernos federales, locales, estatales, pero también yo veo aquí que es muy necesaria que se involucre la comunidad académica especializada en bibliotecología. ¿Por qué lo menciono? Porque no puede haber una ley o no puede haber políticas públicas y que se involucre esa otra parte de las personas que están formando en bibliotecología. ¿A qué voy? Estamos viendo que en los planes y programas de estudio de bibliotecología de los 5 o 6 escuelas que hay en el país, la biblioteca escolar queda por ahí relegada a una materia optativa por ahí de los últimos años y quien la quiere tomar la tomó y supo de qué va la biblioteca pública, entre comillas, pero si no, pues no. Igual pasa con el fomento lector, con el tema de lectura, igual pasa con la biblioteca pública. Entonces, pues creo que estas políticas deben hablar tanto los gobiernos, es decir, que se hagan legislaciones, pero que también se involucren a los programas educativos de formación de bibliotecología. Y bueno, aunado a esto, recalcar que en el documento Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas, dice lo siguiente:
La nueva escuela mexicana tiene el equipamiento adecuado, funcional y suficiente para un aprendizaje colaborativo, desde aulas y mobiliario, laboratorios, bibliotecas y espacios de esparcimiento. Entonces, todo esto viene en ese manual y quién nos lo está garantizando, ¿no? O sea, realmente en las escuelas históricamente no se... Laboratorios más o menos, pero bibliotecas escolares siempre ha sido una batalla muy larga de tratar de conseguir estos espacios, ¿no? Claudia Nájera en su libro Pero no imposible, publicado por Océano, que es una bitácora de una maestra bibliotecaria documentando todo su trabajo para poner en marcha la biblioteca escolar en el preescolar donde ella estaba, cuenta cómo cuando inicia el proyecto de trabajo en la biblioteca y se reúne con las maestras, todas ellas, algunas de ellas la miran mal encaradas, ¿no? Están como muy fastidiadas. Y poco después se entera de que el problema fue que ese espacio que quedó libre para la biblioteca lo querían para diferentes propósitos, ¿no? Y como ganó la biblioteca, pues había gente que estaba enojada. Raro que en la escuela se enojen porque hay una biblioteca, pero bueno, pasa mucho, más de lo que pensamos. Y entonces ella decía, bueno, es que cuando hay pocos espacios y hay que votar qué se va a utilizar, hay que utilizar porque sea imprescindible para la escuela, ¿no? Y en ese sentido la directora creía que la biblioteca escolar es eso. Entonces, además de las políticas públicas que necesitamos, necesitamos también que se designe una plaza para el maestro bibliotecario o al promotor de lectura, ¿no? Hace un tiempo, en el sexenio anterior, está denominado como promotor de lectura el responsable de la biblioteca escolar, y en algunos casos era un rol, ¿cómo se llama? Rotativo, ¿no? Entonces, cuando ya terminaba el ciclo escolar, le tocaba a otro maestro y así. Y eso a veces afectaba un poco también la continuidad, ¿no? Entonces, si tenemos la plaza de un maestro bibliotecario o de un maestro promotor de lectura, entonces podemos garantizar la continuidad de los proyectos de la biblioteca escolar, ¿no? Entonces, sí, son como pues, cuestiones que también tienen que ver no solo con política pública, sino con presupuestos, y sobre todo el presupuesto para el desarrollo de colecciones, ¿no? Porque muchas veces, digamos, tanto la SEP como la Dirección General de Bibliotecas hacen este esfuerzo de la compra de acervos para editar una serie de bibliotecas mínimas que tengan todos los planteles. Sin embargo, no son suficientes, ¿no? No es el único material que debe estar, debe crecer y debe desarrollarse como cualquier otra biblioteca también. Gracias. Hablamos de una realidad en donde las bibliotecas escolares pues representan un mínimo comparado con el número de planteles de educación básica y media superior. Y sabemos que pues muchas escuelas no cuentan con los espacios adecuados, no tienen la infraestructura, no tienen personal, no tienen material, acervo, que es lo que comentan. Nos gustaría que nos platicaran pues qué alternativas a la biblioteca escolar tradicional podríamos considerar para poner en marcha. Vuelvo otra vez a la biblioteca pública. Les comentaba que hay 5,904 bibliotecas registradas en 2015. Seguramente este número ya es distinto en 2023. No estoy tan segura de que vaya hacia arriba, pero seguramente hay cambios. Pero también tenemos una red muy grande de bibliotecas públicas. Estamos hablando de 7,400 bibliotecas públicas en todo el país. Yo siempre lo he dicho, es la institución cultural más grande, o sea, no hay museos, no hay otras instituciones similares a la biblioteca pública como hay. 7,400 también pueden parecer muchas, sin embargo no son suficientes y tienen otro tipo de carencias como las que se hablan en la biblioteca escolar, pero bueno, ahí están. Son más, ¿no? que las bibliotecas escolares. Entonces, como yo lo decía hace un momento, no debemos de verlas como separadas, ¿no? Se deben de integrar, y un trabajo muy importante de la biblioteca pública es que entre también al tema de la educación. De hecho, las bibliotecas públicas están cumpliendo o están supliendo un papel hoy en día de biblioteca escolar muy importante. Desde luego hay diferencias, desde luego cada biblioteca es un mundo, pero lo que vemos, al menos lo que yo he podido ver en las bibliotecas públicas de la Ciudad de México, es que cumplen un papel de biblioteca escolar. Los niños van a hacer ahí sus tareas, los niños van ahí a buscar información. Entonces, bueno, ahí tenemos una alternativa. Existen otras alternativas como son las salas de lectura, ¿no? De esta edad, si no tengo el dato cuántas sean, pero bueno, también están ahí.
Y bueno, ya para las instituciones que pueden tener acceso a internet, ¿no? Que también sé que no hay acceso en todo, ¿sí? ¿No? Que no hay acceso en todos los lugares a internet, pero lo cierto es que también hay algunas alternativas para ver y descargar materiales electrónicos, ¿no? De material en línea. Está Tripulantes de la Lectura, que es el mismo que maneja la SEP, que es una curaduría, están los mismos libros del Rincón que están en formato electrónico. Creo que ahí nos toca hacer bibliotecarios escolares y públicos un gran trabajo de curaduría, de ver qué se puede sacar de estas otras herramientas. Pero bueno, yo me iría como la primera alternativa, desde luego, la biblioteca pública, ¿no? Y bueno, también en este sentido que también se fortalezcan. Gracias. Sí, a mí sí me gustaría apuntar que difícilmente ha habido una biblioteca escolar tradicional en las escuelas públicas mexicanas, incluso las particulares, ¿no? O sea, realmente no, son muy pocas las que hay, sin duda alguna hacen muy buen trabajo, pero es como un poco el liderazgo directivo, un poco la necesidad y la necesidad del maestro titular de ese espacio, ¿no? O el acuerdo entre la comunidad escolar educativa para tener ese espacio, ¿no? Una de las vías en las que se puede asegurar tener este espacio es a través de los consejos escolares de participación social. Muchas escuelas, perdón, me cruzan los cables, muchas escuelas públicas han recurrido a estos mecanismos de participación para lograr un espacio en sus bibliotecas, ¿no? En sus escuelas, perdón. Apenas estaba revisando las evidencias de 2020-2021 y había escuelas que se ponían de acuerdo entre ellas para, por ejemplo, en el Estado de México, donde hay muchas aulas móviles, se intercambiaban, ¿no? Un aula móvil que a lo mejor ya no le servía en esta escuela, pues se iba a la otra, y entonces era como todo el mecanismo de pues trasladar el aula y tener ahí hacer la limpieza y unir a la comunidad para la rehabilitación de esos espacios, ¿no? Son como prácticas. Ahora bien, en 2015, en la Biblioteca Vasconcelos, donde estuve trabajando un tiempo, tuvimos el seminario de bibliotecas y escuelas, donde acompañamos a 24 promotores de lectura y sus respectivas escuelas a desarrollar y fortalecer sus espacios, ¿no? Y había, sí, una pluralidad también de espacios. Había gente que sí tenía, por ejemplo, un espacio dentro del plantel, pero había otras que ocupaban las escaleras, tenían una estructura muy peculiar. Digamos, las escaleras estaban como fuera de las aulas, a veces están como empotradas, entonces estaba como afuera, y quedaba ahí como una suerte de covachita donde ahí habilitaron la biblioteca escolar. Entonces era más bien buscar el rincón donde podían insertarlas, ¿no? Y bueno, solamente como una provocación, Jorge Melguizo, un gestor cultural en Colombia, decía en una conferencia donde estuve como asistente, y él decía, alguien también planteó, ¿no? ¿Y las escuelas que no tienen bibliotecas escolares qué hacen? Y dice, bueno, ¿y por qué no hacer de toda la escuela una biblioteca? ¿No? ¿Por qué no repartir la biblioteca en todas las aulas? ¿Por qué habría que limitarla a un solo espacio cuando la escuela, la biblioteca es un lugar educativo completo y puede muy bien atravesar toda la escuela, ¿no? O sea, como irrumpir por ahí, y me pareció como una provocación bastante interesante que ojalá alguno de ustedes quiera implementar en sus planteles. De hecho, hay un estudio en bibliotecas escolares que desde 2013, me parece, en el que participó Carola Díez, donde se menciona precisamente esto, ¿no? Todos estos, en muchas escuelas, estos libros, estas dotaciones de acervos para la biblioteca de aula, son vistos en la escuela, son vistos en la escuela como parte de la biblioteca. O sea, no es el acervo del primero A, el acervo del primero B, no. Todos los acervos de las bibliotecas de aulas son parte integral, o sea, se ve como una gran biblioteca escolar. Entonces ahí por ahí también se podría apuntar. Gracias. Y hablando justo de las posibilidades y las carencias dentro de los espacios educativos, pues preguntarles qué retos se enfrentan las bibliotecas, tanto públicas como escolares, como del aula, no solamente de cara a la reforma curricular de la nueva escuela mexicana, sino al futuro de las comunidades. Un poquito ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Carencias, desde luego, no hay una política pública, no hay una visibilización de la biblioteca escolar.
donde las hay están relegadas, no hay una integración, pero bueno, eso sería por un lado. No hay una estructura adecuada, infraestructura adecuada, no hay los acervos, hay bueno, están estos libros de las bibliotecas de aula, recientemente están llegando los de la biblioteca CEP centenaria y los de la CEP centenaria indígena que llegaron en 2022 y 2023, ¿no? Que estamos hablando de poquito más de 200 títulos, pero bueno, no hay acervos, no es una muy buena selección, pero no es suficiente, ¿no? También estamos hablando de falta de personal capacitado, ya lo venía diciendo Ale, son profesores, pero además el problema no es que sean profesores, sino que son profesores que rotan o bien que tienen otras actividades, entonces a veces le pueden dedicar a la biblioteca escolar 1 hora por día, ¿no? Entonces sí se necesita personal específico que esté en las bibliotecas escolares. Que bien lo puede hacer un maestro. Ocurre en otros países que además de la profesionalización en bibliotecología, hay profesionalización de lo que se le llama el maestro bibliotecario, ¿no? Ocurre en Argentina, ocurre en Chile, donde sí se prepara a un docente para hacerse cargo de una biblioteca. Eso también es muy importante y sería fundamental que ocurriera aquí también, ¿no? Capacitación de personal. Ya lo decía yo al principio, en estas políticas públicas es imprescindible que incida los colegios y las escuelas de bibliotecología porque no es posible que sigamos teniendo una materia aislada, optativa, en 4 años, 5 años de carrera, ¿no? Está el personal y bueno, desde luego voluntad para crear todas estas políticas públicas y hacer visible a la biblioteca, ¿no? Esos son los retos, son unos retotes, ¿no? Desde luego, pero bueno, creo que a pesar de todas las carencias que hay, también hay grandes cosas que se pueden hacer y eso lo vemos cuando hay personal, sea docente especializado o no en bibliotecología o que sea involucrado, pero creo que vemos estas pequeñas luces o estas cosas que vemos que están pasando muy interesantes que se podrían replicar en otros espacios, ¿no? Creo que la biblioteca, una vez que se solventen todas estas cosas, podría realmente ser un espacio para apoyar ya sea la nueva escuela mexicana o cualquier otro proyecto educativo en cualquier lugar que exista, ¿no? Pues es un montón, pero yo aquí lo cierro. Sí, creo que es importante también pensar el papel que juegan las personas, ¿no? Insisto, el liderazgo directivo para mí es fundamental en una escuela. Cuando el liderazgo directivo no prioriza la biblioteca escolar, no va a pasar gran cosa. Entonces, necesitamos directores, directoras que sean sensibles y que prioricen la biblioteca. Necesitamos maestros, maestras que no solo usen la biblioteca escuela, vayan a bibliotecas públicas y otro tipo de bibliotecas en lo cotidiano, ¿no? Necesitamos que los estudiantes aprendan a usar la biblioteca y frecuenten las bibliotecas que tienen cerca de su domicilio. Tenemos la idea de que no las hay, pero si se meten al Google Maps y ponen ahí biblioteca pública, biblioteca escolar, les va a salir algún resultado, ya están ustedes decidir asistir a ella o no. Como decía hace rato Vero, hay muchísimas bibliotecas públicas en México, sí, muchísimas con poco acervo, muchísimas con carencia de acceso a internet, lo que sea, pero ¿qué pasa? Que las personas no se presentan ahí a utilizarlas, entonces, ¿por qué se va a invertir en un espacio que no presenta alguna demanda? Entonces, esa también es una responsabilidad que tenemos, ¿no? No solamente es el reto o la posibilidad, ¿qué responsabilidades también tenemos los ciudadanos en ese papel, ¿no? Muchas veces, mientras estuve trabajando en la biblioteca Vasconcelos, era muy chistoso que el primer bimestre de cada ciclo escolar recibíamos así hordas de grupos de primero de primaria que iban a hacer la tarea, ¿no? En primer bimestre, en primer año, había una tarea de visitar la biblioteca pública. Se expedían credenciales a lo loco, así muchísimas. ¿Cuántos de esos niños regresaban? Muy pocos. No diría ninguno porque no tengo certeza, ¿no? Pero muy pocos de esos niños regresaban después de haber cumplido con la tarea. Entonces, hacer que la biblioteca sea algo cotidiano. Igual, preguntarles, ¿hace cuánto, cuál fue la última noticia que leyeron ustedes sobre una biblioteca pública o escolar en México? No se habla de las bibliotecas no están para nada presentes en nuestras vidas, necesitamos sacarlas como de este ideal de que, ay, qué bonita la biblioteca, ¿no? O
o pensar que las bibliotecas personales son lo máximo, ¿no? O sea, las bibliotecas públicas son lo máximo, son el espacio donde aprendemos a cuidar la propiedad colectiva, donde multiplicamos nuestras oportunidades de acceso al conocimiento, a la recreación, al ocio, entonces a la cultura. Entonces, ¿por qué están ahí como entidades que pensamos incluso obsoletas, ¿no? Porque por lo menos en esta vez no nos han preguntado ¿cuándo van a desaparecer las bibliotecas? Que es la pregunta recurrente. Bueno, las bibliotecas no pueden desaparecer porque es un espacio físico que necesitamos para descansar, para aprender, para interactuar con otras personas. No se dan las mismas modos de interacción en una biblioteca que en una cafetería, que incluso en el aula de una escuela, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir a las bibliotecas, traerlas un poco de regreso y hacerlas presentes en nuestra vida cotidiana, en el trabajo comunitario. Otra vez, pues, todo lo que yo pude leer esta vez para esta charla sobre la nueva escuela mexicana, decía, no, pues ahora sí es el tiempo de las bibliotecas, ¿no? O sea, esa es la impresión a mí que me da. En el papel está puesto, pero nos toca a las personas darle vida a esas palabras y asumir esos compromisos y responsabilidades. Y yo nada más aquí también para agregar, y me viene esto a la idea con lo que viene diciendo Ale. Yo hace algún par de meses en mis sueños guajiros, que luego vierto en Twitter, ponía, ¿no?, que sería ideal también, si no hay una política pública, pero sería ideal, por ejemplo, que al menos en la SEP hubiera un programa muy estructurado de visitas a las bibliotecas, que no se limiten a esta visita al inicio del ciclo escolar en el que visita la biblioteca, sí, ya no regresa nadie, ¿no? Que haya una formación, o sea, un programa de formación de usuarios muy fuerte que venga desde la SEP, ¿no? Para que estas visitas sean con sentido y que dejen algo, porque si no, nos vamos a quedar en esta visita de la que mencionamos siempre, ¿no? Al inicio de año, que se credencializan y son niños que ya no regresan jamás, ¿no? O si regresan los que llegan a la prepa o a la universidad, que llegan ya a otra biblioteca, y también cuando se van ya no vuelven a las bibliotecas, ¿no? Entonces sí, un programa de formación que venga desde la SEP sería, para mi gusto, fundamental y muy importante. Y aprovechando que está planteada la autonomía de gestión, pues si no lo dice la SEP, que lo hagan ustedes, ¿no? O sea, ustedes como docentes también tomar esa decisión. Es difícil y hay un montón de cosas que hacer, y la docencia es una de las tareas más ingratas y más burocratizadas hasta el día de hoy, pero hay esperanza, ¿no? La biblioteca para mí es la gran respuesta. Para mí la biblioteca es la sorpresa organizada. Tenemos que aprender a usarla y encontrarnos con esa sorpresa que nos está esperando. Incluso en la biblioteca, lo voy a decir así, perdón, más rascuacha, encontramos algo que es diferente y que es inusual, ¿no? O sea, cada biblioteca es singular, cada biblioteca tiene algo que la hace ser única. Entonces, evitar la estandarización de las bibliotecas, ¿no? Porque de pronto cuando se inaugura la Vasconcelos, todo el mundo quería tener una Vasconcelos en su estado, y no se trata de eso. Se trata de que la biblioteca pública más cercana a ti sea la más valiosa y la más interesante y de la más concurrida para servir a los propósitos de tu comunidad, ¿no? Entonces, eso, tomar un poco como las riendas de qué quiero para mis estudiantes, ¿no? Bueno, que aprendan a usar la biblioteca y a lo mejor ahí desahogar algunas de las tareas docentes que son tan agobiantes a veces, ¿no? Yo fui docente varios años y un día me fastidié y lo dejé, la verdad, lo extraño mucho, pero sí sé que los maestros somos los que cambiamos al mundo, ¿no? En nuestra aula tenemos 50 alumnos más o menos, no sé, quizá más, a los que les podemos verdaderamente cambiar la vida presentándoles una biblioteca. Si es la biblioteca escolar, magnífico. Si puede ser una biblioteca pública, increíble. Si puede ser, aunque sea una biblioteca de aula, ¿no? O sea, yo conozco muchos docentes que van a las ferias del libro a buscar, pues sí, acervo con el cual integrar sus propias bibliotecas de aula, porque a lo mejor no tienen la biblioteca escolar. Entonces también son esos esfuerzos necesarios, ¿no? Y creo que una posibilidad sería que cada maestro cuente cómo administra su biblioteca, por lo menos de aula, o cada escuela cuente cómo administra su biblioteca escolar, porque justo no sabemos nada de las bibliotecas porque no hay un registro, no hay un documento, no hay una huella. Hay uno que se publicó en 2018 en la SEP, justamente, que fue un concurso de bibliotecas escolares del que fui jurado, que ahora no me acuerdo del nombre del documento, pero sí entran al área de libros del rincón de la SEP, por ahí pueden descargar ese documento donde vienen varios casos de éxito. Son 9 casos de éxito de todo el país, la mayoría de los preescolares, porque son las maestras más creativas muchas veces. Gracias.
Y ya también aquí, sí, o sea, sí está también como pensando en esto, en este tema de la nueva escuela educativa y el papel que tienen ustedes como docentes muy importante, pero también exigir, ¿no? O sea, sí podemos hacer algo en lo individual, en mi biblioteca, pero también exigir, porque pues también el gobierno tiene una responsabilidad, o sea, sí podemos nosotros hacer muchas cosas y se tiene que registrar y sí, pero si no exigimos, o sea, sí, yo creo que sí es ya, o sea, ¿no? Tenemos que decirles, oye, necesito que se haga esto, ya es importante, ya es fundamental, ya no podemos esperar, ¿no? Entonces, pues sí va en estos dos sentidos. Muchas gracias. Y justo pensando en comunidades con carencias en infraestructura cultural, con poco aprovechamiento de los espacios públicos, pero también pensando en docentes que a pesar de estas adversidades de infraestructura, quieren formar su biblioteca escolar en el colectivo docente. ¿Qué consejo ustedes podrían compartirles a estos maestros y maestras para formar su acervo y sobre todo para capacitarse en relación a la bibliotecología? O sea, ¿qué consejos para formar el acervo y para ser conscientes de lo que implica tener una biblioteca escolar? Sí, esa es como mi parte favorita, porque siento que no hay otra más que ser autodidacta, ¿no? O sea, esencialmente es el camino que se labra uno mismo. Yo fui bibliotecaria escolar, mi primer trabajo, yo estudié filosofía, el primer trabajo que tuve oportunidad de acceder fue como bibliotecaria escolar en un colegio privado. Había hecho, curiosamente, mi servicio social en la biblioteca de la universidad. Y me gustó, me encantó la experiencia. Dije, ay, ¿no? Así, a lo mejor es un insulto para los bibliotecólogos, pero dije, ay, yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, como que dije, está lindo, está padre. Y entonces empecé a formarme un poco. Tuve intenciones de estudiar la carrera de bibliotecología, pero la verdad nunca me gustó ninguno de los programas académicos disponibles en el país. Entonces fue algo que dejé pasar y simplemente fue una labor muy autodidacta. Por ejemplo, leía el blog de Verónica Juárez antes de conocerla, ¿no? Leía el blog para pues, enterarme y saber, conocer un poco del quehacer bibliotecario en México, porque la verdad es que leía más cosas en inglés. Y bueno, eso, ¿no? Estar como buscando hay conferencias, si ustedes entran a YouTube, en el canal de la Biblioteca Vasconcelos hay varias playlists de las jornadas de bibliotecas y escuelas que tuvimos el gusto de organizar en algún momento. Y ahí pues pueden escuchar muchas conferencias. Está María Clemencia Venegas, hay una conferencia de Vero, hay de historiadoras de la bibliotecología como Rosa María Fernández. En fin, hay un montón de material ahí que puede ser como orientativo para empezar a buscar. A lo mejor primero escuchan la conferencia en YouTube y después buscan los artículos y después buscan los libros. Si yo pudiera recomendar por lo menos 3 libros, sería Bibliotecas y Escuelas de Ramón Salaverría, Daniel Golden y Elsa Bonilla y Delia Lerner, publicado por Océano. Pero no imposible, de Claudia Nájera, también publicado por Océano. Y hay uno que no es exactamente de bibliotecología ni de escuelas, pero es Palacios para la Gente, de Eric Klinenberg, publicado por Capitán Swing. Si tienen Bookmate, ese libro está disponible en Bookmate, y si no tienen Bookmate, recomiendo mucho que se suscriban a Bookmate. Es súper barato, es una biblioteca digital súper accesible y muy deslumbrante. Son 3 libros que a mí me parecen, pues sí, necesarios para la tarea de la biblioteca escolar. Bibliotecas de escuelas es de las mejores cosas que se han escrito en México sobre el tema, entonces sí, los recomiendo mucho. Esos 2 libros suelen estar disponibles en la FIL, así que si viven en Guadalajara, se vienen a la FIL, pasan por el stand de Océano y ahí los pueden encontrar. No me pagan, yo trabajo en otra editorial, en Letra también me pueden visitar, pero son los libros que a mí me sirvieron muchísimo para eso. En general la colección Ágora de Océano está ahí, ¿no? Pero sí, leer muchos artículos, de verdad, yo leo todos los días por lo menos 1 hora sobre asuntos bibliotecarios. Ya no trabajo en bibliotecas, es algo que ya no me duele tanto, pero me dolió mucho tiempo, ya lo estoy superando y tengo el gusto de compartir con ustedes. Si ustedes entran a la página del encuentro y se van a la parte de conferencias, ahí están mis datos de contacto, entonces me pueden escribir si necesitan más información y con mucho gusto ofrecerla. Buscar webinars, hay webinars gratuitos todo el tiempo, los organiza la IFLA, la AMBAC, el CNB, no sé, distintas instancias.
el gobierno no tantas veces, hay que decirlo también, con la pena, pero sí, eso, ¿no? O sea, es mucha cosa de que uno decide enterarse e informarse de este tema, ¿no? Desafortunadamente no hay tantos cursos de educación abierta o a distancia sobre eso, o sea, digamos, no en una modalidad universitaria o acumulativa para tal cosa. Los posgrados están muy padres, si quieren aventarse uno, adelante, estaría muy bueno hacerlo, pero ya a lo mejor es demasiado, ¿no? Para aquí en corto, leer muchísimo, seguir cuentas de bibliotecarios, seguir a muchos bibliotecarios, por lo menos de habla hispana, que hay un montón en Twitter, y un poco, bueno, en X, un poco hacerle el contrapeso a tanta desinformación y eso, ¿no? O sea, sobre todo como poder meterse a curiosear, a ver qué encuentran. Hay mucha información muy buena disponible en blogs, en charlas. A mí me gustaría empezar un podcast, pero no sé si me dé la vida para eso, pero si lo hago, ahí se enterarán, a ver qué pasa. Totalmente, como decía Ale, ser autodidacta. Y además de todo lo que ya recomendó ella, visiten las bibliotecas, sería mi recomendación. Algo que a mí me pesa mucho como bibliotecaria formada en bibliotecología es darme cuenta que mis colegas no conocen bibliotecas más que en la que trabajan. me impacta mucho, ¿no? Entonces, pues si ustedes le quieren entrar a esto, si les interesa, una de las cosas que tienen que hacer es visitar las bibliotecas, ver lo que se está haciendo en las bibliotecas, sacar su credencial de bibliotecas, acercarse a bibliotecarios y desde luego, como yo lo decía, afortunadamente vivimos en una época donde puedes ver lo que está pasando en España, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, puedes ver qué se está haciendo en otras bibliotecas, en otras partes del mundo, aquí mismo en México. Entonces, pues sí, aquí como buen bibliotecario van a tener que ustedes explorar y estar muy metidos en esto, ¿no? Ver qué se está haciendo. Sí, desde luego estudiar el diplomado o un posgrado sería ideal, pero también pueden hacer un montón desde ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra Ibero. Nos gustaría justo abrir el diálogo unos minutos. Si alguien desea preguntarles alguna duda o inquietud, adelante. Yo soy mi educadora de educación preescolar y tuve un cambio de actividad, ya no estoy frente al grupo y me pusieron como administrativo. Entonces yo dije, bueno, yo no me hallo en la cuestión de la papelería. Y fue más o menos por el 2002, por ahí más o menos. Y le dije a la directora, oye, pues están llegando muchos libros. No, pues que son de la biblioteca escolar. No, la biblioteca de aula. Ah, ok. Oye, pues ya no tengo nada que hacer. O sea, me das oportunidad de dar una vista a los libros. O sea, no puedo trabajar en grupo, pero pues puedo ver qué contenidos tienen, ¿no? Ahí venían muy interesantes sobre los niveles de conceptualización, el orden de los acervos que maneja Secretaría, como el sol solito, pasos de luna, y me empezó a llamar la atención y hasta que le dije, ¿sabes qué? Está llegando mucho material, ¿por qué no organizamos una biblioteca escolar? Dividimos el salón de música a la mitad y pues me juzgó. Yo dije, bueno, pues en mis tiempos libres, y empecé. Ya ahorita tengo acomodados 450 libros de nivel preescolar, distribuidos en medio salón, de más o menos la cuarta, aquí un pedacito. La organicé para que nos visitaran los jueves. Cuento cuentos, y los jueves se llevan a préstamo a casa el fin de semana. Hoja de evidencia de lectura, si les gustó o no les gustó el libro, y ellos escriben y luego dibujan, que es la base para la apreciación de la lectoescritura, lo que pretendemos pues en nuestro nivel. Y me ha funcionado pues muy bien. El único problema que yo he tenido es en cuanto a la estructuración, porque yo empecé a buscar material, había del 95, del 82, hasta que llegamos a Conapase,
que viene el Consejo de Participación Social, donde nos da unas indicaciones, pero esto viene de más atrás. Yo soy maestra ya con 30 años de servicio, entonces ya algo había visto de lectura, pero me faltaba esta parte precisamente de lo que mencionaban de la biblioteología, que yo no lo había escuchado, pero ya me llevo esta reflexión para terminar de estructurar mi biblioteca, porque pues me hace falta varias cosas. Tengo ya las credenciales, las fichas bibliográficas de cada libro, hice la portada de cada libro clasificado con el contenido de cada libro para que la educadora me dijera, oye, ¿sabes qué tema estás viendo? No, pues estoy viendo que la naturaleza, yo tengo un libro de la naturaleza del cuerpo y está en tal parte. Si quieres te lo presto, velo, me lo traes, hay un reglamento, lo cuentas aquí, lo cuentas allá. O sea, ya conozco más o menos todo el material. El problema con el que yo me he topado es que no tengo un apoyo al 100% del funcionamiento de la biblioteca. Y me he topado con que ha habido concursos, precisamente este concurso que pasó, y mis superiores no me avisaron. Entonces pudimos haber a lo mejor ganado una biblioteca equipada porque iban a dar computadoras y mesitas para los niños, etcétera, etcétera. Pero sí nos hace falta esta parte del reglamentar y que Secretaría nos apoyara, sobre todo pues en este tipo de actividades que favorecen el aprendizaje de los niños. Yo considero pues dándole una utilidad al tiempo del que estoy de todo esto. Pero le agradezco mucho sus aportaciones, ya me llevo yo una nueva ruta. De hecho, entré a la maestría y considero hacer mi tesis con respecto a esto. Entonces les agradezco mucho que me hayan dado luz. Gracias. A eso me refiero con que las bibliotecas son la esperanza, ¿no? O sea, para mí escuchar estas historias, ¿no? O sea, cada vez que una maestra bibliotecaria, maestra educadora, me cuenta algo de bibliotecas, de verdad es como sí, ¿no? O sea, para mí, de verdad, la única institución que me importa en este mundo son las bibliotecas, y eso que hace ya es muchísimo, ya hizo un montón de trabajo. A lo mejor hay que afinar algunas cositas, ¿no? Pero realmente lo que está usted haciendo por su comunidad es fundamental y ya es muy valioso. Y es el típico caso también en el que nos hace falta apoyo del liderazgo directivo para contagiar al resto de la comunidad educativa, ¿no? Entonces ahí están las pequeñas deudas que tenemos como educadores, como docentes, como directoras, directores, supervisores, en fin, en toda la estructura de la parte administrativa de la escuela, ¿no? Y eso, no quedarse con las manos cruzadas, o podría estarse organizando papeles, pero pues papeles que sean libros, ¿no? Está más padre. Gracias por su testimonio, me emociona mucho. Nos emociona mucho, sí, todas estas historias son, sí, se ve, ¿no? A veces pensamos que no está pasando nada, pero cuando llegas y te encuentras estas historias, importan mucho. Y bueno, en esta última de recomendaciones o qué consejos daríamos, también se me pasó, además de las visitas, además de lo que ya dijo Ale, también acérquense a ver qué hay en sus bibliotecas escolares, ¿no? Todas estas colecciones que llegan, ¿no? Ahorita estoy pensando en las más inmediatas, que son desde luego CEP Centenaria y CEP Centenaria Bilingüe. Exploren estos títulos, vean qué hay ahí, porque de verdad, pues sí, son 172 y 174, me parece, títulos en los 2 años, pero pues hay cosas bien valiosas ahí. Y además, estos libros también llegaron a muchas bibliotecas públicas del país, entonces los van a poder encontrar en muchas escuelas y en muchas bibliotecas públicas. Entonces, exploren qué tienen por ahí, ¿no? Además de los acervos que llegaron en años pasados. Muchísimas gracias, Alejandra, Verónica. Creo que nos llevamos una gran reflexión y una gran tarea, sobre todo pues, educarnos en temas de bibliotecología, nosotros los docentes, para comenzar justo pues, un acompañamiento apropiado y no usurpar un lugar creyendo hacerlo bien y darnos cuenta de que no estamos del todo correctos, pero la intención creo que es lo más importante. Y pues para nosotros tenerlas aquí en este cuarto encuentro de lectura, escritura y oralidad con temas tan importantes como las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas, que es fundamental en la formación de las y los estudiantes en nuestro país, pues nos llena de un orgullo y una satisfacción enorme poder contar con su participación, y pues les cedo el micrófono para pues entregarles sus constancias.
Entregamos constancia a Alejandra Quiroz Hernández. Y a Verónica Juárez Campos, un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Otro fuerte aplauso, muchas gracias.